Buenos días, mis hermanos queridos, espero que estén todos bien. Saludo también a aquellos que no he saludado al comienzo. Y por cierto, como siempre, ¿no? Decimos acá, es un placer, es un gusto, es realmente algo muy especial, creo yo, para todos nosotros que somos hijos de Dios, un día domingo, ¿no? Nos encontramos entre todos, generalmente, aunque tenemos otras reuniones, pero generalmente el domingo es donde nos encontramos todos, ¿no? Vamos a continuar nosotros con este estudio que habíamos comenzado la semana pasada y que lo habíamos titulado La adoración celestial. Yo no sé cuánto de los que estaban acá se acuerdan un poquito de lo que habíamos visto la semana pasada. De todas maneras vamos a hacer un breve repaso para luego continuar ya, entrar directamente en lo que es la adoración celestial, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer la iglesia de Cristo después de haber sido arrebatada? De haber sido tomada, quitada de este lugar, ¿no? Recuerden, hermanos queridos, que habíamos visto que hay cerca de 4 posturas teológicas, ¿no? En cuanto a lo que es el arrebatamiento. Por supuesto que tampoco pueden ser las 4 posturas teológicas las correctas. No hay 4 verdades. Hay una sola verdad. Y nosotros, los bíblicos generalmente, y muchas otras congregaciones también, aceptamos, porque así vemos en la Biblia, que la postura teológica de la pretribucionalista es la correcta, ¿no? Que es la que dice que la iglesia de Cristo va a ser arrebatada antes de la tribulación, antes que comience la semana 70 de Daniel, ¿no? Luego había otra que se llama la mid-tribucionalista. Ellos aseguran que la iglesia va a ser tomada a mitad de la tribulación, o sea, los primeros 3 años y medio, la iglesia atraviesa ese periodo de la tribulación y ahí es tomada, ¿no? Luego está la otra postura teológica que es la pre-ira. Esa es más moderna, más nueva. Ellos dicen que más o menos atraviesa la mitad de la tribulación, parte de la gran tribulación y recién es arrebatada, ¿no? Y luego está, por supuesto, que la más popular, que es la que se defiende a capa y espada en muchas de las congregaciones, que es la post-tribucionalista, ¿no? Esta asegura que la iglesia va a pasar por completo la gran tribulación. Tribulación, 3 años y medio, y gran tribulación, los otros 3 años y medio. Pero ¿qué sucede con estas últimas 3 posturas teológicas? Cuando comenzamos nosotros a aceptar ese tipo de enseñanza, comenzamos a hacer un desorden completo en cuanto a lo que son los eventos escatológicos, apocalípticos y proféticos. Lo desordenamos por completo. Porque ya empezamos a perder eventos, por ejemplo, como lo que son el juicio ante el juicio ante el tribunal de Cristo, que es el que sigue la iglesia de Cristo. Perdemos eventos también como, por ejemplo, la cena del Cordero, la boda del Cordero. Y hay otros eventos también que se pierden por causa de aceptar ese tipo de postulados teológicos, ¿no? Y decíamos, porque ahí, abran su Biblia un momentito, vamos ya a Apocalipsis, y vamos a leer Apocalipsis 4, porque acá, y esto yo quiero que se lo graben de memoria a ustedes, porque a veces hay personas que en el afán de querer quizá opacar, o quizá con el ánimo de querer ofender, ¿no? Engañar muchas veces a los cristianos. Y también vamos a aceptar que hay hermanitos que por ahí no están muy sabidos de estas cosas y cometen el error, ¿no? Porque como ellos no pueden ver en Apocalipsis muchas veces a la iglesia de Cristo, y además de eso hacen una pésima interpretación de las escrituras, porque mezclan lo que es el mensaje para el pueblo de Israel, lo mezclan con el mensaje que es para la iglesia de Cristo. Eso es una mala interpretación, ¿no? Hay una regla de interpretación
que se llama la regla de los 3 grupos. Es sencillísima. Eso naturalmente se sale, pero parece como que están embotados muchas veces y no pueden ver esa regla natural de los 3 grupos. En la Biblia usted va a ver 3 grupos de seres humanos, según la Biblia, ¿sí? Están los israelitas, primer grupo. Segundo grupo podemos ver a los paganos, gentiles, o impíos, como lo llama también. Las naciones, también podemos ver nosotros lo que dice la Biblia. Ese es otro grupo. Y un tercer grupo es la iglesia de Cristo. Entonces, naturalmente, ¿cómo podemos nosotros mezclar, por ejemplo, lo que Dios ha determinado como mensaje y como promesa para el pueblo de Israel, aplicarlo directamente a la iglesia de Cristo? No se puede. Cuando hacemos eso, cometemos estos errores. Versículos como, por ejemplo, eso que dicen, responder por cabeza y no por cola, algo así, no me acuerdo bien ahora. Responder por cabeza y no por cola, es para la iglesia de Cristo. Y muchos hermanitos en Cristo no están puestos por cabeza, están por cola muchas veces. ¿Qué pasó ahí? ¿Falló la promesa de Dios? Porque es una promesa que Dios da. No, mi hermano querido, hay que leer el contexto y ahí dice bien clarito que eso es para la nación de Israel, para el pueblo de Israel. ¿Entienden lo que le digo, hermano? ¿Por qué suceden los errores de interpretación? Y ven acá en Apocalipsis atravesar a la iglesia de Cristo la tribulación. Porque agarran Mateo 24 y aplican directamente a la iglesia de Cristo. La aplican. No, mira acá, algunos de la iglesia que tiene que atravesar y qué sé yo. No, mi hermano querido. Un mensaje, la Biblia es clara, un mensaje y un plan es para la iglesia, para la nación de Israel. Los gentiles o naciones tienen otro plan, tienen juicios, y la iglesia de Cristo tiene otro plan. Donde a nosotros se nos acaba, ¿cuál es la última profecía, la última promesa, esperanza, como dice allá en Tesalonicenses que tenemos? El arrebatamiento. Y el enemigo es tan astuto, hermano querido, es tan astuto que confunde la mente incluso de los hermanos en Cristo y levanta falsos maestros para quitarnos la esperanza que tiene la iglesia. No, es que la iglesia tiene que sufrir. La iglesia tiene que sufrir. Por eso tiene que atravesar la gran tribulación. La iglesia tiene que, escuchen, ¿no? Esto es un argumento que me dieron a mí. Pregunté, ¿por qué la iglesia de Cristo tiene que atravesar la tribulación? Porque se tiene que purificar. Excuse me, en inglés te lo digo, excuse me. Purificar. ¿No bastó la sangre de Cristo para limpiarnos, purificarnos del pecado? Que ahora nosotros tenemos que atravesar la tribulación para purificarnos de eso. ¿Se dan cuenta cómo se desordenan los eventos escatológicos y se comienza a predicar herejía? Porque al decir eso, están diciendo, a la final y al cabo, lo que Cristo hizo en la cruz, que derramó la sangre, eso es nada porque no alcanzó. Ahora yo tengo que demostrar que soy valiente y voy a atravesar la gran tribulación. Tengo que dejarme cortar la cabeza para ser salvo. Eso es lamentablemente la enseñanza que sacan. Una salvación, al fin y al cabo, por obras. Por obras. Y otros peores, ¿no? Que eso no tienen ni idea si son salvos o no. ¿Por qué tenemos que atravesar la gran tribulación? Porque tenemos que llegar hasta el trono blanco. Ah, ¿por qué? Porque ahí recién vamos a saber si somos salvos. Todo eso es herejía, hermano querido. Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis capítulo 4. Y vamos a leer unos cuantos versículos, porque aquí nosotros comenzamos a ver ya apocalípticamente, escatológicamente, proféticamente, cómo la iglesia, representada en este caso, primeramente en el apóstol Juan y luego en los 24 ancianos que están acá, es tomada y ya está en el cielo. Por lo tanto, este versículo demuestra que la iglesia no pasa la tribulación. Es tomada antes de tiempo.
Leamos los versículos, capítulo 4, versículo 1, que dice: después de estas cosas miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablaba conmigo diciendo: sube acá. Esa palabra sube acá es harpazo, hermano querido. En el griego es harpazo, es arriba, ven, arrebatamiento, es tomado, quitado. Todo eso significa esa palabra, sube acá. Y yo te mostraré las cosas que deben suceder después de esta. Y al instante yo estaba en espíritu, y aquí, miren, ¿no? Y aquí un trono estaba puesto en el cielo, y sobre el trono estaba uno sentado, y el que estaba sentado era semejante en aspecto a una piedra de jaspe y de sardio, y había un arco iris alrededor del trono, semejante en aspecto a la esmeralda. Lo que está mirando acá el apóstol Juan es totalmente una visión de lo que hay en el cielo. Él acá lo pudo describir como ha podido, con las cosas que nosotros conocemos, porque acuérdense que en el cielo hay cosas que no podemos describir. Podemos hacer una comparación a ese fuego con una luz extraña, no sé. Eso es lo que hace acá. Después hay unos textos bíblicos que vemos a Daniel, lo vamos a ver enseguida, donde Daniel también tiene esta misma visión, pero no puede describirlo tan profundamente como lo hace el apóstol Juan. Él dice 2 o 3 cosas, pero ¿por qué? Porque esa era la cosmovisión de aquellos tiempos, y no tenía más cosas para comparar. Pero acá Juan tenía un poquito más de visión y de profundidad, y lo puede demostrar, ¿no? Versículo 4, hermano querido, grábelo en su memoria, subraye en la Biblia. Con este versículo bíblico, ninguna persona que tiene una postura de la que nosotros tenemos, puede negar que esta no es la iglesia. No lo puede negar, hermano querido. Puede alegorizar, puede mentir, puede torcer el texto bíblico, pero no lo puede negar que es la iglesia bíblica, que está allá en el cielo, ¿no? Y alrededor del trono había, ¿qué cosa? 24 tronos. Y vi sobre los tronos a 24 ancianos sentados. Hasta ahí más un alto. Habíamos dicho aquella vez que también hay posturas antibíblicas, donde pueden ver acá, por ejemplo, en estos 24 ancianos, a las 12 tribus de Israel y a los patriarcas. Si hacemos eso, por supuesto que descartamos de plano a la iglesia, no está. ¿Quién está en el cielo ahora viendo el trono y todas estas cosas? Las 12 tribus de Israel y los patriarcas. La iglesia está atravesando la gran tribulación. Otra postura, también por supuesto antibíblica, es que acá ven, por ejemplo, a los ángeles. No, estos son ángeles. Así, mostrando un texto bíblico donde dice que Dios le ha dado poder para que estén gobernando, que sean coherederos, que estén juzgando, que estén gobernando a los ángeles. No hay texto bíblico. No hay. Ahora, ¿por qué decimos nosotros que es la iglesia de Cristo? Porque acá dice lo siguiente: vestidos de ropas blancas. ¿A quién se le promete vestidura blanca? A la iglesia de Cristo y a los que son vencedores, los que salen de la tribulación. Salen manchados con sangre, dice su vestidura, pero son vestidos de lino fino, ropaje blanco. Bueno, pero te van a decir también, pero los ángeles tienen ropa blanca. Claro que sí, también la iglesia, también los redimidos de la tribulación, también Cristo. Por lo tanto, no podemos decir que es literalmente los ángeles, porque sabemos que no fue dado a ellos todas estas promesas. ¿Qué más dice acá? Vestidos de ropa blanca, y tenían sobre su cabeza, ¿qué cosa? Coronas de oro. Coronas de oro. Aquella vez nosotros hemos leído un poquitito, unos cuantos versículos. Habíamos leído, por ejemplo, ese que dice allá en 1 Corintios capítulo 6, versículo 2, donde justamente habla de que a los creyentes se les da el poder de juzgar. Encima dice que si nosotros no podemos juzgar las cosas pequeñas de dentro de la congregación, ¿no? Y vamos a tener autoridad, como vamos a ver enseguida, de juzgar, hermano querido, de juzgar a los ángeles caídos. ¡Qué tremendo! Ojo, ese juzgar no es condenar, ¿eh? El que da el veredicto es
Dios. Pero nosotros vamos a estar como un jurado, como un jurado. Aquella vez pusimos como ejemplo, ¿se acuerdan de los juicios norteamericanos cuando se ven las películas y se ve un jurado, ¿no? Que están ahí firmes, mirando, escuchando. Bueno, eso vamos a hacer nosotros. Y dije también aquella vez que me parece algo muy justo de parte de Dios que nos dé a nosotros ese privilegio de juzgar a los ángeles caídos. ¿Quién es o quiénes son los que andan como león rugiente buscando a quien devorar? ¿Quién es el que nos atormenta muchas veces? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son esos espíritus que muchas veces ponen traba a la obra? Que muchas veces energizan, ojo, no estoy diciendo que están que poseen a los creyentes, digo que energizan muchas veces al cristiano que está carnal. Entonces me parece totalmente justo de parte de Dios que tengamos esa participación de juzgar a estos ángeles caídos. Hay argumentos bíblicos para dar mucho de eso, por ejemplo, las coronas, ¿sí? En la Biblia, la corona es un premio que se da a los que triunfan en la carrera de la fe. Este premio proviene de la justicia y se obtiene por obras, a diferencia de la salvación que se obtiene por fe. Acá podemos ver también un poco lo que es la santificación posicional, que es la que ustedes y todos nosotros tenemos en el momento de recibir al Señor, de ser regenerado. Posicionalmente ya estamos santificados delante de Dios. Eso no lo quita nadie. Y eso es por fe. Eso es por fe. Pero también está la santificación progresiva. Y eso es lo que estamos diciendo acá. Esa santificación progresiva es la que hace un momento el hermano estaba leyendo acá. Nos tenemos que esforzar en nuestra vida propia cristiana, no para salvación porque ya somos salvos, sino justamente para consagrarnos más, para limpiarnos nuestros pecados, para caminar correctamente acá en el mundo, para hacer de buen testimonio a aquellos que no conocen a Cristo. Esa es la santificación posicional. ¿Cómo usted también va a predicar el Evangelio? Hay que tener temor. Yo no voy acá a subir al púlpito, o nadie, ninguno tendría que subir, a contar testimonios propios. Está bien, por ahí un pedacito podemos hablar de algo de eso, pero 40 minutos de testimonio, 15 minutos de testimonio, no. Palabra de Dios, hermanos queridos, todas esas cosas van a ser juzgadas. Acuérdense lo que dice en 1 Corintios capítulo 3, ¿no? Que habla justamente de las obras, van a ser pasadas y probadas por fuego, ¿Cómo estamos construyendo? Con heno, madera, hojarasca, material que son endebles, se queman, oro, piedra preciosa, plata, la fe preciosa que tenemos los santos, los hijos de Dios. Eso es lo que habla acá, depende de eso, de esa santificación progresiva, es que usted allá en el tribunal de Cristo, donde van a ser entregadas coronas, premios, galardones, o van a ser quitadas coronas, premios, galardones. De acuerdo a eso es que usted va a tener una posición allá en el cielo. Una vez el hermano Joel, eso nunca me olvidé, hace años, fue eso en la reunión pobre cuando estábamos en Santana, hizo una hermosa alegoría, un ejemplo de decir, muchos de los hijos de Dios van a estar en una isla paradisíaca, tomando agua de coco, disfrutando la playa, el sol, el aire, las gaviotas, lo que vos quieran. Es lindo, ¿no? ¿Cuánto quisiéramos estar nosotros en la playa paradisíaca, en una cama reposera, de hamaca, que eso es tipo paraguaya, ¿viste? Pero van a mirar para allá, dijo el hermano, y hay un hotel 5 estrellas, con toda la misma comida que tiene la gente de acá, pero mucho mejor. Estar en una playa paradisíaca espectacular, pero quédate solo, por lo menos un mes, en una playa paradisíaca, solamente con agua de coco y nada más. Allá van a tener agua de coco, pero tienen otra comida, otras cosas. Algo así más o menos podríamos definir alegóricamente lo que va a ser, hermanos queridos. Hay una gran diferencia. Aquellos que hoy acá se están preocupando, se están sacrificando, tanto en su vida personal, ¿no? De cuidarse, de no cometer actos
grosero en cuanto al pecado. Todos pecamos, pero hay actos que son groseros realmente. Purificar un poquito más ese esfuerzo, esa es la santificación progresiva. Dice la Biblia que hay coronas incorruptibles, Primera de Corintios 9:25, lo pueden buscar. Está la corona de la vida, Santiago 1:12, la corona de justicia, Timoteo 4:8, la corona de gloria, Primera de Pedro 5:4, y la corona de gozo. Pregunta, se lo responden al Señor, ¿qué corona creemos que tenemos en este momento? ¿Tendremos alguna de estas? ¿Qué pregunta, no, hermanos queridos? Realmente. Hermanos queridos, Daniel, ¿sí? 7:9, ya hace unos 600, 700 años antes de Cristo, ya venía profetizando justamente lo que iba a suceder en este tiempo escatológico, futurístico. Daniel, leamos un poquito si quieren, capítulo 7 y versículo 9, ¿sí? Daniel capítulo 7, versículo 9, dice lo siguiente, ¿no? Estuve mirando hasta que fueron puestos, presta atención, ¿no? Fueron puestos tronos, y un anciano de días se sentó. Su vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, sus ruedas fuego ardiente. Esa es la descripción del trono que él da. Algo sencillo, simple, porque es lo que él puede percibir. ¿Entienden lo que le digo? Por ejemplo, vamos a dar una idea así. ¿Cómo haría Daniel para describir una computadora de estos tiempos cuando nunca había una computadora? Ni siquiera había la luz eléctrica. Tiene que inventar una caja de piedra, no sé, de madera, algo tiene que decir. Con fuego, no sé, con sol que sale de la pantalla. No sé cómo describiría realmente una computadora, ¿no? Y acá Daniel tiene que describir con lo que sabe. ¿Cómo ve el trono? Bueno, lo ve de fuego, tiene ruedas, dice, fuego ardiente. Toda la descripción, muy diferente a lo que el apóstol Juan da luego el Apocalipsis, ¿no? Es muy interesante cuando él dice acá, estuve mirando hasta, o sea, parecería como que él miró y recién se comenzó a colocar allá en el cielo los tronos. Recién se comenzaron a ubicar los tronos. Y lo ve vacío, ¿vieron? No habla acá de 24 ancianos. Están los tronos, pero vacíos todavía. Es muy interesante todo eso. Analizar, eso sabe que no habla a nosotros, eso no habla a nosotros de la palabra escrita de Dios, es inspirada por uno solo, ¿entienden? Un solo autor, es Dios. Ya en aquellos tiempos comenzó a explicar todo esto. De la armonía también que hay, muestra realmente que la Biblia es un libro inspirado por Dios, ¿no? Veamos un poquito más ahí en Apocalipsis, seguimos leyendo entonces, dice el versículo 5. ¿Ven? Miren la descripción que hace acá Juan, ¿no? Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y 7 lámparas de fuego estaban ardiendo delante del trono, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal, y en medio del trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Y el primer ser viviente era semejante a un león, y el segundo ser viviente semejante a un becerro, y el tercer ser viviente tenía la cara como de hombre, y el cuarto ser viviente era semejante a un águila, volando. La descripción es tremenda, nada que ver con lo que hizo allá Daniel, ¿no? Las dos son valederas, por supuesto. Luego dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor, por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y el que es y el que ha de venir. Y cuando aquellos seres vivientes dan gloria y honra y alabanza al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, acá entra la adoración celestial de la iglesia. Cada vez que usted vea en Apocalipsis ahora 24 ancianos, el anciano, cuando usted vea tronos o trono, es la iglesia de Cristo. Yo aquí en Apocalipsis, si alguien capaz que encontró algo más, yo encontré 12 veces
que hace mención a la iglesia de Cristo. 12 veces. Para aquellos que creían que íbamos a estar, como dije aquella vez, en una nube flotando y tocando el arpa sin hacer nada, están totalmente equivocados. Hay muchísimo trabajo para la iglesia de Cristo. Mucho trabajo. Miren lo que dice este versículo 4:10. Los 24 ancianos, cambiamos esa palabra, y la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo, ¿qué hacen? Se postran delante del que está sentado en el trono. ¿Y qué hace la iglesia? Adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste toda la cosa y por tu voluntad existen y fueron creadas. Hermanos, ahí vemos nosotros a la iglesia de Cristo. ¿Está pasando la gran tribulación? No. No. Fue arrebatada, ahora está en el cielo. Algún hermano el domingo pasado dijo: están de fiesta, están adorando, dando gloria a Dios. Increíble. Incluso te digo una cosa, ¿no? Está bien, hay 4 posturas, pero gracias a Dios que las 4 están esperando la venida del Señor. Están erradas algunas, estas últimas 3, pero están esperando la venida del Señor. Una vez hablé con un maestro, ¿no? Supuesto de la palabra de Dios, que él apoyaba la postura post-tribucionalista. Yo digo: no te voy a pelear con eso, no voy a discutir con eso, porque vos crees en la venida del Señor. Me decís que fuiste salvo también por gracia y por fe. Entonces, son mi hermano, estás equivocado en esto. Dice: bueno, pero la iglesia va a atravesar. No va a atravesar, pero si vos querés atravesar, atravesala. No hay ningún problema, ¿entendés? La iglesia de Cristo no fue puesta para ira, hermanos queridos. La iglesia de Cristo fue puesta justamente para ese momento de adoración, para ese momento, para ser vestido con lino blanco, para que estemos en el tribunal de Cristo, viéndonos las caras. No sé cómo será ese momento, para que lo veamos de cara a cara a nuestro Salvador, alabando, dando gloria y honra a Dios, ¿no? En el capítulo 5 encontramos nuevamente a la iglesia. Leamos, por ejemplo, versículo 5 y 6. Dice así, ¿no? Y uno de los ancianos, ahí ya nos dice 24 tronos y 24 ancianos, uno de los ancianos, o sea, uno de la iglesia de Cristo, que está en el cielo, me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y aquí en medio del trono de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, en medio de la iglesia de Cristo, estaba en pie ¿quién? Un cordero. ¿Quién es ese? Cristo, como inmolado, que tenía 7 espíritus de Dios enviado a toda la tierra. Hermano querido, esa imagen, recuerden que acá está previo a abrirse lo que son los sellos. Va a comenzar la tribulación en la tierra, hermanos queridos. Hay una angustia tremenda porque no se encontraba nadie quien podía abrir esos sellos. Imaginemos un poquito, buscaron por la tierra, no había un solo que tenía esa dignidad de abrir los sellos. Buscaron en el cielo, tampoco encontraron un ángel, ninguno podía abrir ese sello. Pero dice, un anciano. Qué curioso que justamente uno de la iglesia de Cristo le diga a Juan, ¿no? A Juan le dice: tranquilo, no llores, no llores. El león de la tribu de Judá. ¿Quién es ese? Jesucristo. Él es digno. ¿Por qué es digno? El rollo es justamente la prueba de que Él es dueño de todas las cosas. Es como un certificado de propiedad. Es mío, dice el Señor, y yo puedo hacer esto, nada más. Hermano querido, la iglesia le dice a Juan: no llores, mire acá, la raíz de David, de la tribu de Judá, ha vencido y él puede abrir este libro, ¿no? Luego saltamos un poquito más, ahí en el capítulo 5 leemos el versículo 8 que dice lo siguiente: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, o sea, la iglesia de Cristo, se postran delante del Cordero, teniendo cada uno
arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Cuando alguien dice, ¿y qué significa las copas de oro? Bueno, ahí lo dice, pues mi hermano, son las oraciones de los santos, son las oraciones de los santos. En otro momento podemos explicar eso bien más detalladamente y quiero avanzar en esto. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido con tu sangre para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos ha hecho para nuestro Dios, ¿qué cosa? Reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Ahí tiene usted otro sustento bíblico de por qué estos 24 ancianos en la iglesia y están sentados en tronos, listos para juzgar, para reinar. Son sacerdotes, pueden directamente tomar decisiones porque Dios le da esa autoridad. También tienen aquí argumento, hermano querido, cuando le dicen, porque ahora vamos a hacer un poquitito, vamos al capítulo 6, así de refilón. Ahí tienen argumento para demostrarle a ustedes que el que sale del caballo blanco, que está acá, que muchos dicen, ese Cristo, ese Jesucristo que sale ahí, perdón, ¿cómo puede ser Jesucristo ese? Sí, porque viene montado en un caballo blanco, listo para vencer. Ay, bendito sea mi Señor. Pero si acabamos de ver acá, decía nosotros que Cristo es el que va a abrir los sellos. Vamos a ver acá. ¿Cómo puede ser que este es el Cristo? Abre los sellos y él mismo aparece en caballo. No es muy lógico, ¿no? Damos un poquito más. Saltemos al versículo 14. Otra vez acá la iglesia de Cristo está otra vez trabajando, dando gloria a Dios. Y los 4 seres vivientes decían amén. Los 24 ancianos, o sea, la iglesia de Cristo, se postraron y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Hasta acá, ¿qué vemos que hace la iglesia, hermanos queridos? Constantemente adorando, dando gloria y honra a Dios. ¿Me entienden? Hasta acá está él y tomando decisiones, explicando, mira, esto va a suceder así, no lloré, que hay uno que ha vencido, es el Cordero, está inmolado. Esa palabra como inmolado, ¿sabe qué quiere decir, hermanos queridos? Vamos a ver a Cristo todavía con sus manos clavadas, con sus agujeros, con sus piernas todavía con las señales de los clavos. Y yo me preguntaba, esto es algo mío, ¿no? Yo me preguntaba, ¿por qué será que Cristo se muestra así todavía a la iglesia? ¿Por qué? Para que nosotros recordemos siempre por la eternidad el sacrificio perfecto que hizo en la cruz. ¿Qué sucede ahora después de toda esta adoración que vemos en el cielo, Acá en la tierra la vida sigue normal. Me imagino yo, ¿qué ahora pasó con esto? Que han desaparecido millones. Hago un paréntesis pequeño. ¿Vieron ustedes, no sé si vieron las noticias, en Estados Unidos, Nueva Jersey y muchos lugares de Norteamérica, la cantidad de drones, así lo llaman ahora, drones que han salido? Muchos de ellos son drones, pero hay otros que dicen, según ellos, no son drones. Han salido por cantidad, busquen en YouTube ahí lo que está pasando. Impresionante, del mar salían, igual que una película. Digo, qué raro todo esto, sonidos extraños, gritos en el cielo, cosas extrañas se escuchan. Bueno, lo que conocen un poco de la tecnología y justamente cómo están manejando la élite mundial, ¿no? Pero yo digo más, ¿no será que el enemigo Satanás está preparando el terreno? ¿No será que pueden decir, che, y esos miles que se han desaparecido, ¿no será que se los llevaron los ovnis? Eso es pensamiento mío, no es algo bíblico, así que no digan que enseño herejía, che. Sí, no, después me le decía a Héctor que estoy enseñando herejía y me acuerdo de la iglesia. Capítulo 6, versículo 1. Y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. ¿Quién abrió? Cristo. Y oí a uno de los 4 seres vivientes diciendo como con voz de trueno, ven y ve. Y miré,
Y aquí, ¿qué cosa? Ahí está la confusión. Un caballo blanco, y el que estaba sentado encima de él tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió victorioso y para vencer. Ahí está Cristo. Primer punto. ¿Cristo tiene arco? ¿O de su boca sale una espada? Dos cosas diferentes. Hermanos queridos, acá comenzamos y vamos a ser testigos nosotros de eso allá en el cielo, de cómo Cristo abre el primer sello y aparece el famoso anticristo en escena. Este es un gobierno, o va a tener un gobierno político, aparentemente va a traer una paz momentánea para el mundo, nueva esperanza, paz y seguridad, podríamos llamar también, ¿no? Como quieren ahora. Pero Cristo, en ese mismo momento, antes que se le suban los humos, como quien diría, al anticristo, de pensar que ahora él va a reinar en el mundo como él quería, ahí nomás le manda las otras plagas. Abre el segundo sello, y cuando abrió el segundo sello, oía el segundo ser viviente que decía, ven y ve. Y salió otro caballo rojo, y al que estaba sentado sobre él, y le fue dado, ¿qué cosa? Poder para quitar la paz de la tierra, y que se mataran unos a otros, y le fue dada una gran espada. Hermano querido, si hoy es un poco difícil y atemorizante las cosas que suceden en el mundo, ¿no? Guerra de hace más de 2 años, si no me equivoco ya, Ucrania y Rusia. Tremendo cómo se sigue, y las armas que están usando, hermanos queridos, son armas que parecen sacar de ciencia ficción, de películas de ciencia ficción, pero existen, La guerra totalmente diferente, algo totalmente tecnológico, drones manejados de kilómetro por kilómetro que pueden matar ejércitos. Hermanos queridos, una noticia salió hace poco, eran 8.000 coreanos, no me acuerdo si eran norcoreanos, que fueron a apoyar a Rusia. Ucrania le mandó un misilazo, lo eliminó en medio de 3 segundos, a 8.000 soldados. ¿Ustedes saben lo que son 8.000 almas que se vayan en un segundo? ¿Cuándo se vio ese tipo de extrusión de esa naturaleza? No se ve. Tremendo, hermanos queridos. La guerra es muy futurística lo que está pasando ahora. Da miedo lo que pasó en Israel el 27 de octubre, si no me equivoco. Cómo entraron. Hay videos tremendos, hermanos queridos. ¿Cómo puede haber en el corazón del ser humano tanta maldad? ¿Cómo puede ser que imaginarse, ¿no? Imaginarse estar con alambre, una familia por completo, divertirse. No. Es terrible realmente. Y ellos de reírse, disfrutar, matar a esos infieles porque no creen en ese tal Alá. Entonces toda esa cosa perturba, hermanos queridos. Ver a Israel cómo está siendo rodeada, ¿no? Con todo lo que habla el Salmo 83. Ya el pastor hace un tiempo atrás habló de estas profecías. Tremendo. Entonces, hermanos queridos, todas esas cosas asustan, ¿no? Pero cuando se abre el segundo sello, cuando la iglesia no esté en la tierra, y nosotros de allá observando que acá en la tierra corren como hormigas por todas partes y se están matando, no hay paz. Hay unos versículos que no recuerdo dónde está, que usted se va a acordar seguramente. Dice así: no hay paz para el impío. No hay paz. Eso es el Apocalipsis. Eso quieren aquellos que defienden la postura post-tribulacionalista. ¿Cómo creen que la iglesia de Cristo va a pasar todo esto? ¿Acaso no somos la esposa del Cordero? Aquella vez dijimos, ¿no? ¿Usted permitiría que a su esposa le corten la cabeza? ¿Que la ultrajen, que la humillen? No. El esposo va a dar su vida por su esposa, hermano. El esposo que está sano, que ama a su esposa, por supuesto, ¿no? Así como Cristo dio su vida por su iglesia, por su esposa. No, hermanos queridos. Avancemos un poquito más. Bueno, ahí en el capítulo 6,
ya viendo, por ejemplo, con el quinto sello que se abre, del versículo 9, dice, y cuando él abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Acá están los primeros mártires, hermanos queridos, los primeros mártires de esta tribulación, de este anticristo que comenzó a perseguir. Pero esto no es la iglesia de Cristo porque estamos en el cielo. Por supuesto que son hijos de Dios, son redimidos, son salvos, porque ahí dice, por el testimonio de Cristo, ¿no? Son salvos, pero tuvieron que entregar su vida. Los primeros mártires, ¿qué dicen ellos? Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzga y venga nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y le fueron dadas a cada uno ropas blancas, ahí está, ropas blancas, ¿Qué más? Y le fue dicho que reposaran todavía un poco de tiempo hasta que se completaran el número de su consiervo y de sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. También habían de ser muertos como ellos. Tremendo realmente lo que se viene para todos aquellos, ¿no? que no reciben en este tiempo la salvación, porque ahora estamos en un tiempo de gracia nosotros. Por eso a veces decimos, ¿por qué será que aún siendo tan pecador, tan desobediente, tan infiel, hermano querido, tan volátil en muchas cosas, y sin embargo tengo que considerarme hijo de Dios? Pero no conocemos la gracia de Dios, la gracia de Dios. El mundo te va a condenar a vos y a mí porque hemos tenido un desliz, porque no hemos resbalado. Pero Dios no. Dios en su gracia ya te ha perdonado, te ha justificado, te ha santificado. Ya estás allá posicionalmente en la presencia de Dios. Hermanos queridos, avancemos un poquito más, capítulo 7, volvemos a encontrar a la iglesia, esta vez en el versículo 11 y versículo 13. Ya vamos terminando. Dice así, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos, o sea, de la iglesia, y de los 4 seres vivientes, y se postran sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios. Seguimos, hermanos queridos, adorando a Dios, ¿no? Versículo 13. Y respondió uno de los ancianos, o sea, de la iglesia, diciéndome, estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él dijo, estos son los que han venido de la gran tribulación y han lavado su ropa y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Hablando de aquellos del quinto sello, ¿no? De los que salieron de ahí. ¿Quiénes son estos? Porque si la iglesia está toda arriba, ¿quiénes son estos? No, estos son los que han sido la gran tribulación. Los que han lavado su ropaje con la sangre del Cordero, de Cristo. Avancemos un poquito más. Acá hay un alto. Acá hay un alto. Digamos un paréntesis aparentemente donde la iglesia no aparece. Por lo menos yo no la encontré. Si alguien encuentra acá, bueno, sería bueno que lo diga, ¿no? Pero comienzan algo tremendo. Después de que pasan ya estos los juicios del sello, ¿sí? Ahora comienzan las trompetas. Otros juicios, son 21 juicios, recordemos. La segunda parte de la tribulación. Y hay eventos que se comienzan a agravar. Ha comenzado de una manera, ahora se comienzan a agravar, a ponerse más pesado las cosas en la tierra, ya está un poquito más insoportable, ¿sí? Y la iglesia de Cristo, aparece después del tercer ay, porque hay 3 ay. Ay, por los moradores de la tierra. Ay por ellos, Y aparece en el capítulo 11, a ver, versículos, podríamos leer del 14, ¿sí? Ahí dice lo siguiente, y el segundo ay pasó,
y aquí el tercer ay vendrá pronto. Ese tercer ay, tremendo. Y el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos, ahí está la iglesia, que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron, gloria a Dios, sobre su rostro y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo, ese es el tercer ay, y el tiempo de juzgar a los muertos y dar el galardón. Ahí está el tribunal, ¿no? Si la iglesia atravesara todo lo que es la tribulación, esto se pierde, este evento no estaría. ¿Cómo justifican lo del post-tribucionalista esto? Dice bien clarito: y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños, a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Tremendo, ¿no? ¿Cuáles hay? 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto fue vista en su templo, y hubo relámpago y voces y truenos y terremotos y granizo grande. Ay por los moradores de la tierra. ¿Qué está haciendo la iglesia? Adorando a Dios, y ahora vamos a recibir los galardones, las recompensas. Y acá, grandes granizos. ¿Se dan cuenta, hermano querido? Seguimos nosotros un poquito más en el capítulo 12, ¿no? Este es clave también, hermano querido. No voy a entrar en detalle porque ya hay tiempo, pero en el capítulo 12, hermano querido, acá está Israel tipificado, simbolizado por la mujer. Por la mujer. Hay texto bíblico, hay sustento bíblico para determinar que la mujer sí. Pero acá, leyendo solamente, nos damos cuenta. Por ejemplo, vaya al capítulo 12, versículo 17. Sí, ahí está bien. El último versículo. Presta atención, ¿no? Después de todo lo que muestra la imagen de la mujer, ¿no es cierto?, que es Israel. En el versículo 17 dice así: entonces el dragón se airó contra la mujer. O sea, ¿se airó contra quién? Contra Israel, ¿sí? Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿De quién? De los israelitas. La descendencia de Israel no son los argentinos, ni son los judíos mesiánicos que se hacen pasar, que están allá en México, en Bolivia, en Perú. No. Estos son israelitas de verdad, ¿sí? Fueron a hacer esto con la descendencia de ella. ¿Qué cosa? ¿Por qué Israel? Los que guardan los mandamientos de Dios. ¿La iglesia debe de guardar los mandamientos de Dios? No. ¿El gentil debe de guardar los mandamientos de Dios? No. Entonces, ¿quiénes deben de guardar los mandamientos de Dios? Israel. Por eso sabemos nosotros que esta mujer es Israel. Pero también dice algo más, ¿no? Y tienen el testimonio de Jesucristo. Esto podríamos llamarlo también como judíos mesiánicos. Estos se dieron cuenta que el que está ahí no era Cristo. El anticristo, el que habla la profecía, el que se sentó en el templo, y comenzaron a escapar, a huir, y el dragón lo persiguió. Hay algo interesante acá, que Dios lo va a proteger a ese remanente, lo va a guardar, no lo va a tocar. La furia que debe tener el mismo Satanás, ¿no? Avancemos un poquito más. Ya llegado al capítulo 14, versículos 1 y 3, volvemos a ver la iglesia de Cristo, que dice así: y miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes, y oí una voz del cielo como ruido de muchas aguas, como sonido de un gran trueno, y oí un sonido de arpista que tañían con sus arpas. Versículo
3 es donde aparece la iglesia. Y cantaban con un cántico nuevo delante del trono, delante de Dios, ¿sí? Y delante de los 4 seres vivientes. ¿Y de quién? Y de los ancianos. La iglesia está sentado viendo a esos 144.000. Que no son los mal llamados testigos de Jehová, ¿no? Ojo, no son ellos, ¿eh? Ahí dice después que son 12.000 de cada tribu. ¿De quién? De Israel. Así que se vayan sacando la cabeza los TJ, que no son ellos. Y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144.000 que fueron comprados de entre los de la tierra. Tremendo, ¿no? Ya hay un alto, varios capítulos que nos encuentra a la iglesia, ¿sí? Todos los eventos escatológicos que están sucediendo. Viene el juicio de las 7 copas, el último juicio final. Avanzando ya al capítulo 19. Clave, hermano querido, la segunda venida del Señor. ¿Por qué los post-tribulacionalistas alteran el orden? ¿Saben por qué, hermano querido? Al no poner a la iglesia proféticamente que es arrebatada antes de la tribulación, antes de la semana 70 de Daniel, y ponen que va a ser arrebatada al final, cometen el gran error, ¿no?, de juntar el arrebatamiento con la segunda venida de Cristo. La juntan. Acá en el capítulo 19, ahí recién somos arrebatados y ahí nomás venimos también. ¿Y qué pasó entonces con lo que leímos nosotros, que no tienen que dar galardones? Ese periodo, eso se lo pasa por encima, no tienen cómo justificar. Es una locura. Capítulo 19, veamos unos cuantos versículos nomás ya para ir terminando. Después de estas cosas, versículo 1, después de estas cosas oí una gran voz, una gran multitud en el cielo que decía: aleluya, la salvación y la gloria y la honra y el poder pertenecen al Señor nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, porque Él ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación, ha vengado la sangre de sus siervos. ¿Se acuerdan la oración que hacían allá en Apocalipsis 6? ¿Hasta cuándo, Señor, vas a vengar? No vas a vengar la sangre de tu siervo derramada. Acá está, hermano querido. Vuelvo a leer. Y ha vengado la sangre de su siervo de la mano de ella. La respuesta a esas oraciones y ese clamor, acá está. Ya ha vengado. Y otra vez dijeron: aleluya. Y su humo subió por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos, o sea, la iglesia, y los 4 seres vivientes que hicieron, para variar un poquito más en la eternidad, se postraron y adoraron a Dios que estaba sentado sobre el trono, diciendo: amén, aleluya. Lea usted Apocalipsis 19, 11, 12, y creo que 14 también podría ser. Dice así: y vi en el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Este ya no era el anticristo. Por eso está la confusión de Apocalipsis 6, 2. Y vi en el cielo, y vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Y el que estaba sentado sobre él se llama como fiel y verdadero. Ese Cristo, hermano querido, fiel y verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llamas de fuego, y tenía sobre su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que nadie conocía sino él mismo, y estaba vestido de una ropa teñida de sangre. Mirá qué diferente a aquel que venía todo vestido de blanco, ¿no? Este viene a la guerra. Este viene a la guerra. Porque después ustedes ven ahí cómo justamente están la guerra de Armagedón. Tremendo. Y estaba vestido de un ropaje teñida de sangre, y su nombre se llama el Verbo de Dios. Más claro que eso, hermano, quiere echarle agua. Muy diferente es este que aparece acá al que está allá en Apocalipsis 6.1. No puede ser jamás el Cristo el que está allá, ¿no? Terminemos. Apocalipsis 20 es la última aparición que por lo menos he encontrado yo acá en Apocalipsis de la iglesia de Cristo. Recuerden que dijimos y hemos leído con textos bíblicos allá en 1 Corintios 6,
que la iglesia va a tener participación en los juicios de las naciones y también va a juzgar a los ángeles caídos. ¿Y saben qué, hermanos queridos? También vamos a tener participación en el trono blanco. Un poquito nomás para que pensemos, y de paso meto el dedo en la llaga a todos nosotros, porque también me incluyo. ¿Usted se imagina estar sentado en ese trono blanco, juzgando a aquellos que no han recibido la salvación, y entre ellos nuestras familias? Eso va a suceder. Por eso hay que tomar mucha conciencia acá y ahora de intentar llevar lo más antes posible a nuestra familia a Cristo. Hacerlo tan imposible, hermanos queridos. Apocalipsis 20, versículo 4 dice así: y vi tronos, ahí está la iglesia, y se sentaron sobre ellos, y les fue dado hacer juicio. Y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en su mano, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Mas los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Usted puede seguir leyendo haciendo la lectura bíblica, pero más o menos, hermanos queridos, eso es lo que yo quería compartir, como para demostrar realmente, porque aparte que nosotros escuchamos acá, por la gracia de Dios, también puedo compartir a otras partes, y sé que estos mensajes los van a escuchar algunos hermanos que están equivocados. Hay hermanos en congregación que tienen mucho miedo, porque estos falsos pastores y maestros usan el miedo para justamente tener subyugada a la congregación. No quiero juzgar a los hermanitos, porque hay hermanos que aman al Señor, pero no tienen una buena base doctrinal, pero saben en su interior, porque el Espíritu mora en ellos, que lo que le enseña está mal. Hermanos queridos, si usted algo aprendió acá hoy y tiene que ajustar alguna tuerquita y tiene que corregir a alguna persona que venga con el pecho hinchado diciendo: es que ¿quiénes somos nosotros para no atravesar la gran tribulación? Somos la esposa del Cordero, librado de todos estos juicios, porque Cristo nos ama y ya nos puso allá en el cielo y no va a permitir que se nos toque un solo pelo. La gloria sea del Señor. Amén.